Gustavo Díaz Ordaz nace el 12 de marzo de 1911 en San Andrés Chalchicomula, hoy Ciudad Cerdán, Puebla. Su padre fue jefe político durante el Porfiriato y después administrador de haciendas y tenedor de libros. En Oaxaca, estudia en el Colegio Salesiano, en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, y en 1937 obtiene el título de abogado en el Colegio del Estado, hoy Universidad Autónoma de Puebla, con la tesis El recurso de queja en el procedimiento civil. Desempeña diversos puestos académicos, políticos y judiciales en su estado natal, entre ellos el de secretario particular del gobernador Maximino Ávila Camacho, juez presidente de la Junta de Conciliación, vicerrector de la Universidad de Puebla y secretario general de gobierno durante el periodo de Gonzalo Bautista. En 1937 contrajo matrimonio con Guadalupe Borja y tuvieron 3 hijos, Guadalupe, Alfredo y Gustavo. Es diputado federal en 1943 y después senador de la República de 1946 a 1952 y representante del PRI ante la Comisión Federal Electoral. En el mismo año de 1952 ocupa la dirección jurídica de la Secretaría de Gobernación. Díaz Ordaz asume la presidencia de la República el 1 de diciembre de 1964. Durante este sexenio se lograron varios cambios e innovaciones. Por ejemplo, el metro. Gracias al acercamiento con el gobierno francés a través de la actriz María Félix, Ordaz logró financiar el transporte más usado de la Ciudad de México. A propuesta del diplomático mexicano Alfonso García Robles, Díaz Ordaz impulsó la firma del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina, misma que se realizó el 4 de febrero de 1967 en Olimpiadas. El 12 de octubre de 1968 inauguró los primeros Juegos Olímpicos en el país. El derecho de voto a los jóvenes. El 22 de diciembre de 1969 se decretó el derecho de voto a los jóvenes mexicanos a partir de los 18 años, siendo que antes era hasta los 21. Con el presidente Richard Nixon, se reunió el 8 de septiembre de 1969 en Ciudad Acuña, Coahuila, para inaugurar la Presa de la Amistad. Ley del Trabajo. El 1 de mayo de 1970, el presidente promulgó la Ley Federal del Trabajo, en la que señaló cómo deberían ser los salarios, prestaciones, riesgos de trabajo, indemnizaciones y despidos. Y cómo no mencionar el movimiento que dejó marcado su sexenio. El movimiento del 68 fue el punto clave de su sexenio, tras la masacre de cientos de estudiantes opositores a su gobierno. Su administración quedó marcada por la respuesta excesiva al movimiento estudiantil popular que surgió a raíz de un pleito entre 2 grupos de estudiantes. Durante varios meses se estuvo en lucha constante, pues los estudiantes marchaban para exigir sus derechos, pero tal parece que el gobierno no accedería. Los estudiantes durante esos meses estuvieron viviendo agresiones de diferentes formas. El Consejo Nacional de Huelga organizó un nuevo mitin para el 2 de octubre. Díaz Ordaz dio la orden de reprimir las manifestaciones de estudiantes del IPN y la UNAM en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el cual fue disuelto con tanques de guerra, artillería, ametralladoras y bayonetas. Hasta el día de hoy se desconoce el número de estudiantes muertos. Díaz Ordaz continuó con la política económica denominada desarrollo estabilizador, que básicamente consistía en hacer crecer la economía, manteniendo estables la inflación y la paridad monetaria. Sin embargo, y a pesar de los múltiples conflictos de política interior, el crecimiento de la economía fue de un 6.8% anual, equivalente a un crecimiento acumulado de 48% en el sexenio. Si lo anterior resulta impresionante, el promedio anual de la inflación fue de 2.7% y el tipo de cambio peso-dólar se mantuvo fijo en 12.50 durante su periodo. El aspecto social en México durante la década de 1960 a 1970 es un periodo de intensa transformación de la sociedad como resultado de un crecimiento económico, demográfico y urbano, cambio que produce una creciente diversidad en la organización social.
Todos estos cambios fueron el fruto de las políticas económicas y sociales del régimen de la Revolución Mexicana. El cambio social operado en la década de 1960 fue el resultado del crecimiento con estabilidad macroeconómica, baja inflación. Desarrollo político. El periodo de Díaz Ordaz se caracterizó por su autoritarismo, obstinación y falta de capacidad de negociación para resolver múltiples problemas internos que tuvo. En su sexenio fue modificado el artículo 34 de la Constitución, dándoles derecho al voto a los jóvenes mayores de 18 años. Al inicio enfrentó problemas que no tenían fácil solución, como fue la inmigración de los campesinos a las ciudades y el consecuente crecimiento de las ciudades perdidas, motivado por la falta de vivienda para ellos. De igual manera, adoptó una actitud autoritaria y cerrada con el conflicto de los médicos que trabajaban para el Seguro Social y Salubridad, quienes organizaron un movimiento en 1965 que perseguía como único fin que les fueran aumentadas sus percepciones económicas. Díaz se negó a negociar y reprimió el movimiento con fuerza pública hasta nulificarlos sin darle solución. La vida artística se animó con el primer curso de cine experimental que organizó el Sindicato de Trabajadores o de Producción Cinematográfica. En 1966 se realizó un curso de guiones y argumentos. En mayo de 1966 se inauguró el Estadio Azteca con un juego entre el América. Las propuestas para su gobierno consistían en más empleos, mejorar la educación, conseguir la paz para México, alcanzar la igualdad social, mejorar la economía nacional, realizar reformas estructurales como la política, la economía y todo lo que se le ocurriera.